Tengan buen día, estudiantes del noveno grado. Vamos a ver la lección 2.2 de la unidad número 5, que se llama Segundo criterio de semejanza de triángulos. En el problema inicial nos dan que en los triángulos A, B, C, I, D, E, F, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D? ¿Son ambos triángulos semejantes? Nos están preguntando si estos triángulos son semejantes. Y nos dan dos ángulos de cada triángulo. Y que cada uno de ellos, que el ángulo A es igual al ángulo E. Ahora, los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Eso ya lo sabemos. Y que para que dos triángulos sean semejantes, deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. En este caso tenemos dos ángulos correspondientes que son congruentes, pero no sabemos el tercero, es decir, el ángulo A y el ángulo D. En este caso, para darle solución, vamos a utilizar la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Así es que vamos a denotar a X como el ángulo desconocido. En este caso puede ser el ángulo A o el ángulo D, porque los dos triángulos tienen el ángulo BC es igual al ángulo E y F del triángulo grande. Así es que la sumatoria de los tres ángulos nos debe de dar 180. Realizamos la sumatoria ahí, 45 más 75, 120, y despejamos la X y a 180 le restamos los 120 y nos da como resultado 60. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ángulo A mide 60 y también el ángulo D mide 60. O sea, la medida del tercer ángulo de ambos triángulos es 60 grados. Tú puedes medir con una regla la longitud de los lados de cada triángulo que dibujaste en tu cuaderno y vas a comprobar que los lados correspondientes también son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos dos triángulos con este criterio, que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Porque si tienen dos ángulos correspondientes congruentes, es decir, son iguales, y esos dos ángulos son iguales, por lógica, el tercer ángulo de los dos triángulos va a ser igual. Entonces, esos triángulos son semejantes. Se nos presenta un ejemplo y dice, son semejantes los triángulos mostrados en la figura y que justifiquemos esta respuesta. Hay que calcular el valor del tercer ángulo en alguno de estos dos triángulos que nos dan para saber si tenemos dos ángulos correspondientes congruentes. En este caso, el ángulo A y el ángulo E son congruentes porque miden 80 los dos. Y por propiedad de ángulos internos de un triángulo, podemos encontrar nosotros el valor del ángulo B. En este caso vamos a trabajar con el triángulo pequeño. Sumamos los tres ángulos, el ángulo A, B, C nos debe dar 180. Y si sumamos 80 más 40 nos da 120. Quiere decir que el ángulo B va a ser 180 menos 120, es igual a 60. Entonces, el ángulo B y el ángulo F son congruentes. Si te das cuenta, miden lo mismo, miden 60. Y por el segundo criterio de semejanza de triángulos, el criterio que estamos diciendo de ángulo a ángulo, el triángulo ABC es semejante al triángulo
EFD. A ti se te presentan una serie de ejercicios para que les des solución. Espero hayas comprendido este segundo criterio. Pasa buen día.